Usando los números, escriba dos potencias diferentes o términos exponenciales que tengan el mismo valor. Nos dan los números 2, 3, 8 y 9. Aviso 2 y 3 son ambos números primos y si dos potencias o términos exponenciales tienen el mismo valor, también deben tener la misma factorización prima, lo que significa que no es posible tener 2 elevados a una potencia igual a 3 elevados a una potencia. De nuevo esto no es posible porque 2 elevado a una potencia tendrá un cierto número de factores de 2 como factorización prima, y 3 elevado a una potencia tendrá un cierto número de factores de 3 como factorización prima. Y ahora veamos la factorización prima de 8 y 9. 8 es igual a 4 por 2 donde 2 es primo, y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima de 8 es igual a 3 factores de 2. 9 es igual a 3 por 3, ambos primos. La factorización prima de 9 es igual a 2 factores de 3. Así que de nuevo si los términos o potencias exponenciales tienen el mismo valor, deben tener la misma factorización prima, lo que significa que es posible tener 3 elevados a una potencia igual a 9 elevado a una potencia porque observe cómo la factorización prima de estos dos términos exponenciales será un cierto número de factores de 3. A partir de aquí, si usamos 3 y 9 como bases, observe cómo eso deja 2 y 8 para los exponentes. Y debería tener sentido que el mayor número tendría que ser el exponente en la base más pequeña, y el número más pequeño necesitaría ser el exponente en la base más grande. Por lo tanto, debemos verificar si 3 elevado a la octava potencia es igual a 9 al cuadrado o 9 elevado a la segunda potencia. Así que ahora estamos. No estoy seguro si estos dos son iguales. Lo comprobaremos en un momento. Usando estos 4 números también es posible tener 2 elevados a una potencia igual a 8 elevados a una potencia. Nuevamente porque ambas factorizaciones primarias serían un cierto número de factores de 2. Entonces, si usamos 2 y 8 como base, que deja 3 y 9 para los exponentes. Y de nuevo tiene sentido cuanto mayor sea el número que necesitamos para ser el exponente en la base más pequeña. Número necesitaría ser el exponente en la base más grande si los dos términos o potencias exponenciales tienen el mismo valor. Por lo tanto, también debemos verificar si estos dos términos exponenciales tienen el mismo valor. Primero verifiquemos si 3a el octavo es igual a 9 al cuadrado o 9 al segundo. Para hacer esto, escribamos 9 como 3 veces 3. Esto nos daría 3 a la octava igual entre paréntesis 3 veces 3 al cuadrado. Porque el exponente es 2, sabemos que tenemos dos factores de la base. Esto nos da 3 a la octava es igual a 3 veces 3 veces 3 veces 3. Entonces, 9 al cuadrado es igual a 4 factores de 3 o 3 al cuarto. Y 3 a 8 no es igual a 3 a cuarto, así que ahora sabemos que los dos términos exponenciales que tienen el mismo valor no son 3 al octavo y noveno cuadrado, así que ahora vamos a ver 2 al noveno y 8 al tercero. Pero sabemos que 2 el noveno es igual a 9 factores de 2, y la factorización prima de 8 es igual a 3 factores de 2. Escribamos el lado derecho como 3 veces 3 veces 3 elevado a la tercera potencia. Debido a que el exponente es 3, tenemos 3 factores de la base dando. Us2 al 9 es igual a 3 veces 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 3, y observe cómo en el lado derecho tenemos 9 factores de 3, lo que hace mostrar 8 a la tercera es igual a 2 a la novena, lo que significa que estos dos términos exponenciales tienen el mismo valor. Y 2 a la novena que sabemos es igual a 8 a la tercera es igual a 512. Espero que les haya resultado útil.